la situación, de cómo se esté presentando, yo quiero conservar la vida de mi paciente. Es posible, Dios no lo quiera, que ustedes estén atrapados en un vehículo, porque Alexandra me hacía mucho énfasis en hablar en tema de accidente en carretera, accidente vial. Y en ese atrapamiento, cuando estemos liberando a la persona, es posible que de pronto se fracture un bracito, una piernita. Pero aquí lo importante es conservar la vida del paciente. ¿Listo? Evitar complicaciones físicas y psicológicas. Cuando hablamos de evitar complicaciones físicas y psicológicas, hablamos de que todos los protocolos y todas las intervenciones que ustedes hagan, se hagan, obvia, de manera correcta, que no vayamos a complicar, de pronto el paciente simplemente tiene una luxación y nosotros en el ejercicio y queriendo hacer más, complicamos y lo convertimos en una fractura. Complicaciones psicológicas. Estamos encima hablando del paciente de que se ve feo, de que es herida, de que mire cómo se desangra, que pobrecita la familia, etcétera, etcétera. Ese tipo de comentarios, obvio, no se hacen, teniendo en cuenta que el paciente, obvio, ya está en una situación de riesgo, está en una situación de dolor, está en una situación de angustia, y lo que nosotros queremos también es conservar su salud mental. Disminuir el dolor, que todas las intervenciones que ustedes hagan, pues las hagan teniendo el mayor cuidado. El paciente ya está sometiéndose a un dolor, no queremos que avance. Que las intervenciones que ustedes hagan ayuden a una pronta recuperación del paciente y asegurar el traslado del paciente a un centro de urgencias adecuado y oportuno. Cuando hablamos de un centro de urgencias adecuado, estamos hablando de llevarlo a la mayor celeridad, sí, pero que de pronto no sea el primer centro médico, donde quizás el primer centro médico es el centro de salud, el puesto de salud, y allí no nos ofrecen las garantías técnicas, ni de pronto el personal que está allí nos puede atender de la manera más adecuada, ¿sí? Entonces allí cuando empezamos el famoso paseo, que muchos lo han denominado el paseo de la muerte, donde vamos de un sitio a otro, etcétera, etcétera, pero porque no hemos analizado las características de la situación. ¿Listo? Es importante que nosotros también planeemos el cómo vamos a trasladar a nuestros pacientes. Importante que ustedes identifiquen estos centros de salud, estos centros de apoyo en sus rutogramas, en sus planes de emergencia. ¿Por qué hablamos aquí de rutogramas? Porque como ustedes hacen traslados de ciudades a ciudades, entonces allí ustedes tienen que identificar en carretera también en qué sitios específicos los pueden atender. ¿Listo? Y también lo ideal es que el traslado se pueda hacer en un vehículo que brinde las características técnicas. Entonces estamos hablando inicialmente de una ambulancia. Y en caso de ser trasladado en un vehículo particular, pues que ustedes puedan hacer el contacto inicialmente con Cruz Roja, Defensa Civil, el mismo hospital y que les indiquen el cómo deben hacer el traslado de su paciente. Recuerden aquí lo importante es estabilizar al paciente para poder hacer el recorrido hasta el sitio que nos van a prestar la atención y que no se me vayan a complicar la situación. Ok, entonces vamos a seguir hablando del tema de la bioseguridad relacionado más bien con los elementos de protección personal. ¿Listo? Recordarles, sus elementos de protección personal son de uso personal, único e intransferible. El elemento de protección personal no se puede negociar en una emergencia. Ay, no, es que voy a sacar al paciente rápido, no tengo guantes, pero tranquilos, así lo hago con mis manos desnudas. Recuerden que aquí hay muchos riesgos, muchos peligros en los cuales pues nos podemos ver inmersos. ¿Listo? Adicionalmente, digamos que el primer riesgo que nosotros entraríamos a evaluar es el tema del riesgo biológico, pero hay muchos riesgos en escena. Hablemos del riesgo biológico inicialmente. Ustedes en escena van a encontrar un paciente que de pronto se cortó, se lesionó, entonces vamos a encontrar sangre. Un paciente que del dolor, del susto, de la impresión relajó esfínteres, entonces hay contacto con sangre, hay contacto, hay contacto con orina y con materia fecal. Hay, discúlpenme un segundo. Discúlpenme, por favor. Ustedes entenderán. Trabajo en casa. Bueno, entonces, les estaba indicando. Entonces, tenemos contacto
con materia fecal, de pronto un paciente que ustedes lo están moviendo y vomita, un paciente que eh, tiene contacto con sudor. Entonces hay muchos fluidos en escena que tenemos que cuidarlos adecuadamente. Adicionalmente, el tema de la bioseguridad va en doble sentido. ¿Qué quiere decir? Nosotros siempre asumimos que el paciente es aquella personita que pues nos va a infectar, pero nosotros también podemos infectar al paciente. Puede ser que, miren, ustedes sean un caso de COVID positivo asintomático y puede pasar, y ustedes son los que entran en escena actual. Y resulta que entran sin la bioseguridad, tosen encima del paciente y pues ya no somos uno, sino somos dos. ¿Sí? Entonces es importante el tema de la bioseguridad. Mínimo que debemos trabajar en escena, señores, guantes de látex o nitrilo que les permita tocar, palpar al paciente, atender al paciente. Tapaboca de riesgo biológico. Si es posible, tapaboca N95, perfecto. Monogafas de seguridad, porque es que resulta que también vamos a tener proyección de partículas, proyección de fluidos. Y depende ya del tipo de emergencia o como se me esté presentando, estamos hablando de casco, botas, máscaras y trajes antifluido. Casco, nuevamente, el vehículo que queda colapsado, el vehículo que queda volteado. Entonces, obviamente necesitamos ingresar con nuestros elementos. Botas de seguridad, con puntera de seguridad. Máscaras. Recuerden aquí mucho el tema del COVID, hay que cuidarnos muchísimo, el tema del contacto. Y trajes antifluido o los mismos trajes de trabajo, su dotación que tienen allí en la empresa. Ahora, existen los signos vitales. ¿Qué son los signos vitales? Son signos que nos indican que el paciente está con vida, ¿vale? Lo ideal es que ustedes empiecen a manejarlos, que empiecen a identificarlos y que allí vamos a hablar de pronto de algunas cifras. Ustedes determinen si existe o no existe inicialmente, ¿sí? Ya con el tema, con la formación, con los años, de pronto nos va a ser más práctico tomar cifras, pero aquí yo quiero identificar, existe o no existe, de qué presencia, de qué calidad y con qué frecuencia. El primer signo vital, recuerden, pulso, respiración, presión arterial y temperatura. Hablemos entonces del pulso. El pulso lo vamos a denominar como esa expansión rítmica de una arteria al paso de la sangre bombeada por el corazón. Entonces, la expansión rítmica la da el corazón, ¿cierto? Él va boom, boom, boom y la sangre va avanzando por la vena, va pasando por la arteria. Existen unas cifras relacionadas con la edad del paciente. Entre más pequeñito sea el paciente, mayor pulsación voy a tener. Pacientes bebés 120 a 160 pulsaciones por minuto, niños 90 a 120, adultos de 60 a 90, o sea nosotros, esa es la pulsación que estaríamos manejando allí en el grupo. Y un adulto mayor está entre 50 y 70 pulsaciones por minuto. Recuerden, el pulso puede verse alterado por muchas situaciones. Por ejemplo, un susto, una noticia, una emoción, el miedo, inclusive condiciones atmosféricas de temperatura me pueden ver alterado mi pulso. Ahora, yo tengo muchas formas, muchos sitios donde puedo llegar a tomar el pulso. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está irradiado sanguíneamente, absolutamente todo nuestro cuerpo, toda nuestra superficie. Pero existen unos puntos tácticos, específicos, puntuales, donde es mucho más fácil llegar a tomar el pulso. Empezamos a nivel de la 100, empezamos a tomar el pulso temporal. Recuerden que el pulso, para mejor acceso y para mejor manipulación, siempre lo vamos a tomar con el dedo del índice y el dedo corazón. Los otros dos, pues no significa que no, o los otros tres, más bien, el anular y el meñique, por practicidad casi no los utilizamos. El único que no vamos a utilizar para tomar el pulso es el dedo pulgar, recuerden, porque el dedo pulgar, señores, tiene su propia pulsación. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Me escuchan todos? Listo, perfecto. Entonces, temporal a nivel de la 100, mírenlo acá. Entonces hacemos un poquito de presión con los deditos y llegamos a tomar el pulso. Bajamos a nivel del cachete, la mejillita, el facial, mírenlo acá.
¿Listo? Lo mismo, hacemos un poco de presión y tomamos el pulso. Seguimos bajando y encontramos el carotidio. El carotidio, mire que lo encontramos aquí en el cuello, sobre la tráquea, un poquito más atrás de la tráquea. Hacen un poquito de presión y allí encuentran su pulso. Es un pulso de muy buena calidad y gran frecuencia, porque miren lo cercano que está al corazón. Subclavicular lo van a encontrar inmediatamente sobre la clavícula. Siguen bajando el axilar, directamente debajo de la axila lo pueden encontrar. Seguimos bajando, aquí el braquial es un poquito más abajo como hacia el área del codo. Es donde nosotros popularmente decimos, aquí queda el músculo adiosero que cuando nos despedimos baila. Ahí encuentran su pulso braquial, Siguen bajando y encontramos el que siempre hemos buscado, o el que siempre hemos manipulado más bien, radial y el cubital, que está sobre el área de la muñeca. Siguen bajando a nivel de la ingle, en la zona genital, cerquita aquí a la zona genital, encontramos el femoral. Un pulso también de muy buena calidad, porque pues la arteria pues tiene un calibre significativo. Bajamos aquí, miren, detrás de la rodilla, es detrás, encontramos el pulso popliteo y seguimos bajando y sobre el empeine encontramos el pedial dorsal. ¿Listo? Ahora, depende de cómo ustedes encuentren a su paciente, tienen que acceder el pulso. Recuerden, no hay pacientes ideales. Puede ser que si se presenta una emergencia menor en la oficina o en los centros de venta, pues ustedes simplemente sienten a su paciente y le tomen el pulso allí sentaditos, en la muñeca, perfecto. Pero ¿qué va a pasar de pronto? Vuelvo, Dios no lo quiera, en el accidente de tránsito. De pronto, el único acceso que yo voy a tener al paciente es aquí el cachetico. O el único acceso que yo tengo al paciente es el pie. Entonces tenemos que empezar a adquirir esa habilidad y esa competencia para la toma de estos signos. Ok, seguimos. La respiración. ¿Qué es la respiración, señores? Entonces, es el intercambio gaseoso entre el cuerpo y el medio ambiente. Cuando nosotros inhalamos, sostenemos, llevamos esa cantidad de oxígeno, esa bocanada más bien de aire hasta los pulmones. En los pulmones, en la unidad más pequeñita que se llama el alveolo, se extrae el oxígeno y el resto, que es dióxido, lo expiramos. ¿Listo? Eso es una respiración. Cosa que si ustedes encuentran un paciente en su casa, en sus vitrinas, en su vivir diario, un paciente que está respirando, ¿está respirando? ¿Qué dicen ustedes? ¿Paciente respira o no respira? No está respirando. ¿Y por qué no está respirando? ¿Me escuchan? ¿Ahí me están escuchando? Ok, listo. ¿Por qué no está respirando ese paciente que ustedes encontraron? Porque miren que no está haciendo ese intercambio gaseoso, no está llegando allá el oxígeno, no se está extrayendo y por eso no lo denominamos una respiración. Ese paciente fácilmente se va a desmayar porque no está llegando el oxígeno a su cerebro y pues al resto de los órganos vitales. La respiración funciona de manera paralela al pulso. Depende de la edad del paciente. Entre más pequeñitos tenemos muchas más respiraciones. ¿Listo? ¿Por qué? Pues porque más energía, el desarrollo, etcétera, etcétera. Bebés, estamos hablando de 30 a 60 respiraciones por minuto. Niños, 24 a 30. Adultos, de 12 a 24. ¿Listo? La respiración sí que es un signo vital manipulable. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, les ha pasado a ustedes, van al médico y el médico les dice, respire. Y ustedes dicen, uy, pero espere, yo no estaba respirando, espere cómo respiro. ¿Será que respiro más profundo? ¿Será que respiro más agudo? ¿Será que dejo de respirar a ver qué dice el doctor? ¿Sí? Entonces, mire que la mente empieza a jugar con nuestra respiración y nosotros empezamos a manipularla, a hacerla diferente. Recomendación, por favor, cuando ustedes entren a escena a revisar la respiración del paciente, no le indiquen que ustedes van a evaluar su respiración. Simplemente ustedes lo hacen y después analizan, toman la decisión. Ahora,
Recuerden que nosotros como brigadistas, como primeros respondientes allí en la organización, lo que estamos haciendo es trayendo toda la información, organizando toda la información para que cuando lleguen los grupos de apoyo, Cruz Roja, Defensa Civil, bomberos, etcétera, o inclusive cuando nosotros lleguemos con el paciente a la central de urgencias, entreguemos todos estos datos. Mire, el paciente me habló, el paciente respiró de esta manera, el paciente tenía una respiración aguda, o era una respiración muy débil, o era una respiración con gorgoteo, así como ronca, como... Eso es lo que nosotros tenemos que entregar. ¿Listo? ¿Por qué? Porque con esta información ellos van a proceder a empezar a hacer el tratamiento, a generar un diagnóstico mucho más asertivo. El siguiente signo vital, señores, la presión arterial. Y la presión arterial, recuerden, es la fuerza ejercida por la sangre sobre la pared de la arteria. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que la sangre, al ser un líquido, tiene cierta densidad y cuando ella se está desplazando por la vena, por la arteria, hace presión sobre esas paredes. Ok, es el único signo vital que en escena es difícil de tomar. ¿Y por qué es difícil de tomar? Porque de pronto nosotros no tenemos la habilidad, no tenemos un fonendoscopio, no tenemos un tensiómetro, entonces por eso es un poquito complejo. Pero lo que sí deben tener absolutamente todos claro allí en el NOGO es que debemos conocer de nosotros, de nuestra población, de pronto, quién es hipertenso, quién es hipotenso, ¿sí? Porque de pronto la persona se desmayó y ustedes no saben el por qué. Ellas tenían que tomarse su medicamento y no supieron. O es una persona que le dio un dolor de cabeza tenaz, ustedes lo ven con la carita roja, los ojos cristalinos, está teniendo un ataque de tensión alta. Entonces, lo mismo, es importante que ustedes reconozcan esas enfermedades también de base en su organización. ¿Listo? Y pues que también den a conocer la forma como se deben tratar estas enfermedades. Ustedes ven aquí en este cuadrito que hay unas unidades, 120 sobre 80 miligramos de mercurio. ¿Qué significa esto? Realmente aquí esta es la presión arterial normal de un adulto. ¿Por qué tiene dos unidades? Porque recuerden que el corazón tiene dos movimientos, sístole y diástole, abre y cierra sus válvulas. Entonces, estas son las dos unidades. Y finalmente, dentro de los signos vitales tenemos la temperatura, que es el grado del calor del cuerpo. La temperatura normal de cualquier ser humano está entre los 36 y 36.5. Ya, si de pronto ustedes se empiezan a sentir un poco con malestar, la fiebrecita sobre los 38 grados, eso es una febrícula, una fiebre moderada, una fiebre bajita, perdón. Una fiebre moderada está entre los 38 y los 39 grados centígrados. Una fiebre alta es superior a los 39 grados centígrados. Por favor, en estas fiebres altas ustedes deben tener mucho cuidado. La idea es que no dejen pasar de la fiebre moderada a la fiebre alta. ¿Por qué? Porque es que resulta que nuestro cerebro es tan inteligente que él dice, no, esto está descompensado, estoy entrando como en shock, estoy perdiendo el control de la situación, yo simplemente me voy a bloquear. ¿Y él cómo se bloquea? Con una convulsión. ¿Sí? Entonces, ustedes saben que las convulsiones tienen asociados también daños neurológicos. Entonces, por favor, recomendación, no dejen elevar estas fiebres y más cuando las fiebres se presentan en bebés, en niños, porque las consecuencias a nivel neurológico son mucho más altas. Por el otro lado, podemos encontrar temperaturas por debajo, 35, 34, 33 grados centígrados, el cuerpo ya está entrando en un proceso de hipotermia. Entonces, importante en este tipo de situaciones, que le den de beber a esas personas bebidas calientes, dulces, que los abriguen muy bien, ¿sí? Con el fin de que traten de recuperar la temperatura sobre los 35, 36 grados centígrados y puedan dirigirse a un centro de urgencias que los puedan apoyar para mantener y para pues definir por qué está pasando esto dentro del cuerpo. Ahora, adicionalmente a todo lo que les he contado de los signos vitales, existe otra información que la piel no la otorga y es muy importante analizarla. ¿Qué vamos a observar de la piel, señores? Temperatura, humedad y color. De pronto, primer caso,
Ustedes encuentran a su paciente que les dice, saben que miren, tengo un dolor en el pecho, brazo derecho, lo ven y su piel está extremadamente pálida. Y dice, "Ay, no, es que aparte siento como un sudor frío", y efectivamente el sudor frío sí existe, se presenta de forma pegajosa. Entonces, ¿qué puede estar pasando con el paciente, señores? Mire, puede estar entrando en un proceso de hemorragia, puede tener una hemorragia interna, un shock, inclusive puede estar entrando en un proceso de infarto. Labios cianóticos. El comportamiento de estos labios se presenta de forma azulada o moradita. Entonces, siempre que pase esto, siempre vamos a pensar en un compromiso respiratorio. La persona no está pudiendo respirar o de pronto está entrando muy poquito oxígeno a su cuerpo y se está presentando de esta manera. Y el último caso, de pronto encontramos un paciente que ha estado trabajando todo el día en campo, en el sol, al rayo de la lluvia, del sol, de todas las condiciones atmosféricas, ¿cierto? Y su piel de pronto se presenta roja, muy tensa, como acartonada, ¿cierto? Y pues obviamente podemos pensar que es un proceso de insolación de un golpe de calor. Entonces, lo que les digo nuevamente, la idea es que ustedes como brigadistas, como personal de apoyo, como personal de respuesta, empiecen a organizar esta información y se la suministren a los paramédicos, a los médicos en urgencias. Ok, vamos a hablar entonces ahora frente al manejo del incidente. Hay que tener en cuenta estos 4 puntos en absolutamente todas las emergencias. Que a veces hay unas emergencias menores, sí, pero resulta que de pronto, después de esa atención o de ese susto que pasamos inicialmente, el paciente debe continuar con la asistencia médica. Entonces, siempre debemos seguir estos pasos. Primero, vamos a evaluar la escena. ¿El lugar es seguro? Ustedes de pronto ven en carretera, nuevamente se están movilizando, y un choque de unos vehículos. Y adelante, por ejemplo, viene un carro tanque eh, cargando gasolina, cargando combustible. Y ustedes quieren ingresar a escena para verificar, para valorar, para ver en qué podemos ayudar, porque pues esa es como la primera iniciativa que a nosotros nos mueve. Entonces, la pregunta es, ¿para ustedes el lugar es seguro? No, ¿cierto? Entonces, hay que actuar con mucha prudencia frente a esos casos. Siempre, 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 siempre vamos a preguntar el qué pasó, ¿sí? Porque puede ser lo mismo, el carro varado en carretera, aparentemente con una emergencia, pero lo que está pasando allí es que alguien está, digamos que, dramatizando esta situación para hacernos daño. Por ejemplo, alguien nos quiere robar y ustedes están cargados, ustedes saben que manejan dinero, etcétera, entonces están simulando esta situación. Por eso hay que preguntar qué pasó, tratar de informarnos, llamar a policía de carreteras, llamar a de pronto al área de seguridad, mire, estamos en esta situación, ustedes qué conocen antes de ingresar. Siempre revisen cuántas personas están lesionadas, ¿sí? Porque bueno, sí, ya se potencializó la emergencia, efectivamente, encontramos allá, vemos a lo lejos que hay una persona tirada en el suelo. eh, Uy, disculpen, ¿pueden cerrar los micrófonos? Tengo retorno. Gracias. Entonces, ¿cuántas personas están lesionadas? Entonces vemos allí en la escena efectivamente a lo lejos una persona. Y listo, nos armamos nuestro equipo de protección, sacamos el botiquín, listo, llegamos allá a cena, pero no era una, eran 10 y ustedes están solitos. Entonces hay que indagar cuántas personas están allí. Nos vamos a preguntar, ¿nos sentimos realmente seguros para actuar? Porque recuerden, si ustedes están nerviosos, están asustados, pueden llegar a complicar la situación del paciente. Y también vamos a aprovechar el recurso espectador. Y el recurso de espectadores es que en la emergencia siempre van a llegar la familia Miranda y la familia Róbalo. ¿Cuáles son la familia Miranda? Los que llegan a grabar, a tomar fotos, a transmitir en vivo, porque hasta eso, hasta ese punto hemos llegado como humanidad. Y llegan los otros, que son la familia Róbalo, que son los que están pendientes de que dejemos por ahí algo tirado, de las pertenencias del paciente, de las pertenencias de la carga también, pues para poder
extraerlas, robarlas, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes lleguen a asegurar la escena, a evaluar la escena y que aprovechen a esas personas. Ah, mire, usted que está grabando, entonces por favor llámeme la ambulancia. Ah, listo, usted que está ahí observando, por favor ayúdeme a delimitar el perímetro de seguridad de la escena. Ah, listo, usted que está ahí parado como que sin ton ni son, ayúdeme a transportar al paciente, a camillar al paciente. Entonces la idea también es que ustedes lleguen a esa escena a liderar, a organizar. ¿Listo? Porque si estamos solitos, pues tenemos que aprovechar ese recurso extra. Recuerden, siempre aseguramos nuestra integridad con el uso de los elementos de protección personal. Activamos el sistema de emergencias médicas. ¿Y qué es el activar el sistema de emergencias médicas? Llamar a la policía, llamar a bomberos, llamar a Cruz Roja, depende de la emergencia. Generalmente, nosotros tenemos asociado el código de la policía o el número de la policía 123 o el numeral 767, creo que es el de carreteras. Y lo importante allí es, bueno, hacemos el primer contacto. ¿Qué tenemos que hacer? No es simplemente decir, una ambulancia por favor y colgamos. Sí puede pasar de los nervios, del susto, a veces nos pasa eso, ¿sí? Uno está pues en ese shock, queriendo ayudar, nervioso, pues no sabe cómo entregar la información. Importante aquí, señores, que ustedes se identifiquen, ¿sí? Mi nombre es Jennifer Cárdenas. Estoy aquí ubicado en la ciudad de Sogamoso, en el Nogo, ubicado aquí cerca de la Plaza 6 de septiembre, ¿cierto? Y se me presenta esta emergencia. Un compañero está fracturado, se le cayó un stand y tiene fracturada su pierna derecha. ¿Listo? Entonces es importante que se presenten, que identifiquen o que socialicen rápidamente el qué pasó. No se vayan a extender en prosa porque aquí el tema también es de tiempo. Que identifiquen también el tipo de ayuda que necesitan. Listo, si se le cayó la estantería puede ser simplemente una vitrina o puede ser, no sé, toda la estantería completa de una pared. Entonces, puede ser que no llegue solo Cruz Roja a ayudarles con el paciente, sino que necesitamos adicionalmente a bomberos que nos ayuden a levantar todos esos elementos que se le cayeron al colaborador. ¿Sí? Entonces, hay que organizar, pensar en esos grupos de apoyo que nos pueden ayudar. Mire, en esos grupos de apoyo van a estar Cruz Roja, Defensa Civil, bomberos, gas natural, la EPSA, tránsito, el mismo tránsito, si es un accidente de tránsito. Bueno, todas las empresas de servicios públicos que están pues asociadas a el evento. Vamos a pedir también cuántas ambulancias necesitamos. Puede ser que sea una ambulancia básica que solo sea para el traslado o una ambulancia medicalizada porque es que el paciente ya se me complicó y aparte no está respirando y bueno, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces activamos el sistema de emergencias médicas. Y ya teniendo seguro que hemos llamado, que va a venir alguien a apoyarnos, sí nos comprometemos con el paciente y empezamos la atención del paciente. ¿Por qué no hacemos la atención primero del paciente y después llamamos? Porque se nos puede olvidar y estamos a mitad de la cena y el paciente se nos complicó, ya estamos necesitando hacer una maniobra de RCP y no llamamos. Y ustedes no pueden soltar el masaje cardíaco por llamar. ¿Sí? Entonces, primero activo el sistema y ahí sí me involucro con el paciente. Ya con la experiencia, con los años que dan la experiencia, pues inclusive lo podemos hacer de manera paralela. Yo voy organizando, evaluando y voy llamando, ¿sí? Pero lo que les digo, eso va con el tiempo. Importante que en sus centros de trabajo tengan claro esos números de emergencias, deben estar publicados. Ojalá que desde el área también de seguridad y salud en el trabajo pudiéramos hacer una socialización del plan de emergencias por cada una de las sedes, porque de pronto tenemos la misma actividad económica, pero de pronto la capacidad de respuesta, por ejemplo, de las ambulancias de Sogamoso no es la misma capacidad de respuesta de Duitama, ¿sí? Entonces, eso hay que caracterizarlo según las condiciones y las características nuevamente de la organización. Las personas que están rodando en carretera, lo mismo, tener claro cuáles son los centros de salud, cuáles son los hospitales, el teléfono de las diferentes ambulancias, por ejemplo, en los diferentes sectores por donde están transitando, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y obviamente también tener aquí muy claro el tema de los seguros de sus vehículos, de sus SOAS, de sus pólizas, etcétera. Saber cómo actúan. Recuerden que cuando pasa una emergencia en carretera, pues lo ideal, que no escapemos.
¿sí? Si es de pronto nuestra responsabilidad. En Colombia hay una ley que se llama Ley de Emisión del Socorro, que nos obliga a todos los colombianos a prestar los primeros auxilios o por lo menos ser los primeros respondientes. Entonces, pasa el evento en la carretera, no podemos actuar, no sé, de pronto quedó atrapado, está muy complicada la situación. Es mi responsabilidad quedarme allí, llamar y esperar a que lleguen los grupos de apoyo. ¿Sí? Listo. Ok, entonces ya vamos a atender al paciente, ya vamos a entrar a escena. ¿Qué hay que hacer? Primero, evite el pánico, nuevamente evalúe su situación, evalúe su capacidad de respuesta. Revise el sitio, recuerden, seguridad, seguridad, porque es que ustedes, como primeros respondientes, como brigadistas, como líderes, valen por dos. ¿Y por qué, Jennifer, valen por dos? Porque es que valen por su propia vida y también valen por la vida del paciente que está allí metido. Si ustedes se complican, si ustedes se enferman, si ustedes se lesionan, pues lesionado ustedes y el paciente complicado, pues, ¿qué panorama tenemos? La valoración la vamos a dividir en dos etapas, valoración primaria y valoración secundaria. Después hacemos una estabilización del paciente y un traslado del paciente. ¿Listo? Importante, estabilizar pacientes. Nosotros hemos tomado la premisa de que entre más rápido atendamos el paciente es mucho mejor. Y pasan las emergencias y decimos, no, llamemos un taxi, lo subimos al taxi y córrale que esto es para allá. Pero resulta que el paciente no está estabilizado, se complica en el taxista pues de pronto no va a parar a realizar la maniobra o quizá no sabe y el paciente pues llegó al centro de urgencias, pues ya no es paciente, ¿sí? El paciente tenía una hemorragia, no se controló, se desangró en el transporte, el paciente sufre un paro cardíaco en el taxi, en el carro. Entonces es importante estabilizar al paciente. Ok, la valoración del lesionado la vamos a realizar en estas 5 etapas, A, B, C, D y E. La valoración primaria corresponde a las primeras 3 letras de esta valoración. A, de abrir las vías aéreas realizando el control de la columna cervical. B, de ventilación. La B de ventilación es verificar si el paciente realmente respira y cómo respira. Y C, de circulación, pulso, control de hemorragias, etc. El D y el E están relacionados con el déficit neurológico y el examinar y el exponer al paciente. Generalmente, el D y el E pertenecen a los grupos de apoyo, al paramédico o ya en urgencias, ¿sí? Pero también puede ser que la emergencia, la ambulancia se demoró quizá 40 minutos. El tiempo de respuesta a veces es muy largo y más en estos tiempos de pandemia. ¿Por qué? Porque pues adicionalmente a las emergencias normales que se están presentando, se está presentando el traslado de los pacientes por COVID. Entonces a veces esos tiempos se nos extienden un poquito más. Entonces hay que tenerlos presentes. Entonces empezamos con la letra A. Vamos a tener dos casos en esta letra A. Y resulta que el primer caso son pacientes no traumatizados. ¿Listo? ¿Cuáles son esos pacientes no traumatizados? Pacientes que no sufrieron golpe, que no sufrieron impacto, que no sufrieron caída, no sufrieron accidente de tránsito. Simplemente de pronto el paciente está realizando su actividad y deja de respirar. O el paciente está trabajando allí, por ejemplo, en esta época que para los contadores es súper dura. Y él tiene así su tapita de esfero, le pegaron un susto por detrás y esa tapita del esfero, ¡fum!, se fue hacia atrás y está obstaculizando la vía aérea. O el paciente que se desmayó, simplemente tuvo un síncope, que es una descompensación, pero adicionalmente a ese síncope, resulta que la lengua se relajó, se fue hacia atrás y obstruyó la vía aérea, ¿sí? O el paciente que está almorzando o está comiéndose algo y se atora con la propia comida. ¿Qué atora también a los pacientes? ¿Qué obstruye la vía aérea? Piezas de cajas dentales. La caja completa se cae. El puentecito, el dientecito, la prótesis, todas esas cositas que nosotros nos llevamos a la boca nos pueden obstruir fácilmente la vía aérea. ¿Qué necesitamos? Evaluar la permeabilidad de la vía aérea. Miren, haciendo esta maniobra nosotros podemos salvar muchísimas vidas, porque es que a veces simplemente es extraer ese elemento. Cuando lo extraemos, el paciente puede respirar. Cuando respira,
hay oxígeno en esos pulmones y realmente el cerebro funciona, el cerebro ya organiza todo y estamos bien, salimos de la situación. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces el paciente, lo que vamos a hacer es abrir la vía aérea haciendo la maniobra frente-mentón. Ahí como lo ven aquí en esta gráfica, miren, manitos sobre la frente del paciente y sobre el mentón. En un solo movimiento y limpio. Por favor, no titubeen. Porque es que a veces uno los ve muy nerviosos en escena y lo cogen, ¿será que sí lo cojo? ¿Será que...? No, tranquilos. Si ya están seguros de actuar, hay que actuar. Abren y exponen, perdón, la vía aérea del paciente. La revisan que esos elementos que les comenté no estén por allá en la garganta hacia atrás obstruyéndolo. Que si la lengua está hacia atrás obstruyendo, la remueven, la mueven. ¿Y cómo la vamos a mover, señores? Ustedes en sus botiquines tienen bajalenguas, ¿cierto? Entonces con esos bajalenguas ustedes van a tratar de retirar esos elementos o de acomodar, por ejemplo, la lengua. ¿Listo? Inmediatamente hacen esta maniobra, ponen al paciente en posición de seguridad. ¿Cuál es la posición de seguridad? Llevarlos de cúbito, de costado, perdón, y allí los ponen en posición fetal. ¿Listo? Así de ladito, como en cucharita. Esta posición va a permitir que el paciente respire, pueda respirar normalmente, expandir sus pulmones y de pronto si se genera ese efecto nauseoso, porque como si estuvimos explorando la cavidad del paciente, de pronto le van a dar ganas de vomitar. Si lo dejamos boca arriba, pues el paciente fácilmente broncoaspira. ¿Listo? Entonces esa es la maniobra frente-mentón. Paciente no traumatizado. La segunda maniobra, ya paciente traumatizado, paciente que efectivamente tuvo una caída de alturas, paciente que efectivamente sufrió un accidente de tránsito, fue golpeado, se le cayó algún elemento, etc. Nosotros siempre vamos a asumir el mayor tipo de lesiones en mi paciente, ¿cierto? Yo voy a asumir la mayor consecuencia, porque pues aquí es preferible abusar o no abusar, sino actuar por exceso que no por defecto. Entonces, aquí cuando nosotros hablamos del control de la columna cervical, recuerden que nuestra columna está conformada por vértebras, que son disquitos uno enseguida del otro. ¿Listo? Pero adicionalmente, la columna nos da soporte esquelético y nos da la capacidad de movernos, de girarnos. Adicionalmente, al interior de esas vértebras está pasando nuestra fibra óptica que conecta absolutamente el cerebro con todas las partes del cuerpo. Y esa fibra óptica se llama médula espinal. Importante cuidarla, porque a veces con estos golpes, con estos impactos, la médula se alcanza a seccionar o de pronto las vértebras se corren una hacia un costado, otra hacia el otro costado. ¿Sí? Entonces, esto hace que esta fibra, que es como los cablecitos, se lesionen, se laceren, se dañen. Y más a nivel de la altura del cuello. Entonces, aquí, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer el menor movimiento posible con el paciente y hay que asegurar la columna cervical. Por eso, es importante que en sus botiquines ustedes y en sus vehículos también ustedes tengan inmovilizadores cervicales. Los inmovilizadores cervicales son elementos rígidos que me van a permitir instalarlos en el cuello del paciente y no me va a permitir movimiento, o sea, literalmente me inmoviliza. Ojo, que un collar cervical es diferente a un cuello ortopédico. Muchas empresas se confunden. El cuello ortopédico es ese que ustedes ven en espuma, que ustedes ven en dos partes, vienen en dos secciones, pero es que ese cuello está destinado a procesos de recuperación, no a procesos de emergencia. ¿Listo? Ya, teniendo presente esto de la columna cervical, instalando el inmovilizador, pues ya puedo proceder, por ejemplo, en caso de que Dios no lo quiera, el paciente quede atrapado en el vehículo, a extraer al paciente. Recuerden que aquí lo que yo quiero hacer son movimientos muy limpios, muy precisos. Yo no puedo estar, como decimos popularmente, zarandeando al paciente a ver cómo lo extraigo, cómo lo pongo, cómo lo ubico. ¿Sí? Los movimientos, por ejemplo, para extraer a un paciente en el vehículo es instalar una tabla rígida atrás. Decimos tabla, pero es una FEL, o sea, una camilla a la mitad.
Lo ponemos ahí y los extraemos en movimientos limpios, seguros. ¿Listo? Generalmente, vuelvo y repito, pertenece a grupos de apoyo esta actividad. B de ventilación. Vamos a verificar cómo está respirando el paciente. Vamos a mirar el mes, mirar, escuchar, sentir. Miramos el movimiento del tórax, escuchamos la entrada y la salida del aire y sentimos el movimiento de la entrada y la salida del aire. No es lo que nosotros hablábamos del famoso beso de la vida. Ay, no respira, venga. Respiración boca a boca y la boca nada. No, eso ya por protocolo ya no se utiliza. Yo solo quiero verificar es cómo respira, en qué calidad, con qué frecuencia, con qué ritmo. ¿Listo? Y eso es lo que le voy a entregar a mi paramédico. Recuerden que los signos vitales y esta valoración que estoy explicando se tiene que hacer de manera continua. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo llegué a cena, listo, aseguré, estoy con el paciente, tomé pulso una vez, pero a los 5 minutos volví, tomé pulso. Y a los 10 minutos volví, tomé pulso. ¿Por qué? Porque empieza a evolucionar la salud del paciente. Puede ser que vaya saliendo del trance, vaya saliendo de la situación complicada, o por el contrario, se me complique la situación con mi paciente. ¿Sí? Entonces, también eso le voy a contar al paramédico. C de circulación. Recuerden, palpar el pulso carotidio o simplemente pues, verificar pulso, presencia, calidad, regularidad y frecuencia. ¿Listo? Verificar el llenado capilar. Nuestro cuerpo está irrigado sanguíneamente absolutamente por todo ladito. Entonces, esos capilares que están debajo de la piel, ustedes lo que van a hacer es hacer presión en cualquier parte de su cuerpo. Háganlo por favor en este momento, en sus manos, en sus palmas, ciérrenlas y ábranlas. ¿Qué pasa? Cuando hacemos este ejercicio o tocamos cualquier parte de nuestro cuerpo con fuerza, ustedes ven que la piel se pone un poco amarillita, blanca y casi de manera inmediata, alrededor de los 2 segundos, vuelve a tomar su tonalidad rosada. Esto se llama llenado capilar, ¿sí? Si esos capilares se demoran más de 2 segundos en llenarse nuevamente, pueden ser un signo de que hay una hemorragia interna con el paciente. Entonces, hay que acelerar y verificar el segundo paso, que es la exposición. Y empiezo a hacer el control de las hemorragias evidentes. Si yo veo una hemorragia a nivel del brazo, si yo veo una hemorragia a nivel de la cara, de la pierna, etc., entonces hago control inmediato. ¿Cómo hago el control inmediato? Lavo primero la herida. Recuerden, si no tienen suero fisiológico, lo pueden hacer directamente con agua, pero agua potable, ojo, ojo con esto, agua potable, porque a veces en las emergencias, en carretera, etcétera, pues utilizamos otro tipo de elementos y a veces el proceso de la atención es mucho más complicado porque se genera un proceso de infección. Agua potable, listo. Verifican exactamente dónde está la herida, porque es que también la sangre, ustedes recuerden, es muy escandalosa, cubre gran cantidad de área. Identifico y empiezo a hacer control de la hemorragia, presión directa. ¿Con qué lo van a hacer? Con apósitos. ¿Listo? Presión directa, listo, listo, mucha presión. Por favor, no me vayan a retirar el apósito. Ay, es que yo quiero saber si ya está sequita la herida, si ya coaguló. No, porque si ustedes están retirando constantemente el apósito, recuerden que ese proceso de coagulación que se generó inicialmente, retiraron el apósito, pues de nada sirvió. Se abrió nuevamente la herida. ¿Listo? Entonces, continuo. Si ese apósito se llena, pongan un segundo. Si ese apósito se llena, pongan un tercero. Pero si ustedes ven que definitivamente no están haciendo un buen control de la hemorragia, vamos atrás de donde se generó la herida, casi unos 4 o 5 centímetros de donde se está presentando la herida inicialmente y hago presión indirecta. Entonces, allí, duro, duro, con toda la fuerza que ustedes tengan, hacen presión. ¿Por qué? Aquí es como si nosotros fuéramos un registro de una casa, ¿sí? Entonces, se rompió allí el tubo del baño, no pudimos controlar la situación en el baño. ¿Qué tenemos que ir a hacer? Cerrar el tubo de la casa, ¿listo? Presión indirecta. Si la situación es muy compleja, pero muy compleja, situaciones extremadamente complejas, por ejemplo, accidente de tránsito, donde el tiempo de respuesta es muy largo, podemos llegar a utilizar torniquete. Pero el torniquete tiene ciertas características. Primero, que la condición sea extremadamente extrema, perdónenme y el mal uso de las palabras. Pero es, por ejemplo, una parte amputada, ¿sí?
parte del segmento que ya ustedes definitivamente ven que ya el control de la hemorragia no la podemos hacer simplemente con un apósito. Tiempo de respuestas muy, muy, muy largos. Estamos, no sé, por allá, no sé, en el desierto, en el Sahara, qué sé yo, ¿sí? Lo van a instalar, ¿cómo lo va a instalar? El torniquete tiene que ser lo suficientemente ancho y rígido, ¿sí? Ancho, más o menos estamos hablando de unos 4 a unos 5 centímetros de la correa o el elemento que nosotros estemos utilizando. Generalmente, los cinturones que nosotros nos ponemos en los pantalones, pues nos pueden llegar a servir. ¿Listo? Lo ponemos, lo instalamos, lo cerramos y lo instalamos no directamente sobre la herida, sino por ahí unos 2 centímetros arriba de la herida, con el fin de cerrar. Como nosotros estamos en la parte eh, eh, no somos hospitalaria, intrahospitalaria, o sea, por fuera, no vamos a hacer el ejercicio de abrir y cerrar torniquete, ¿sí? Eso sí se puede hacer, pero se hace en un entorno, eh, digamos que cubierto, en un entorno aséptico, etc. Eso nosotros no lo hacemos, ¿listo? Hasta ahí sé de circulación. Desde déficit neurológico, es importante que ustedes continuamente estén evaluando el estado de conciencia de sus pacientes, independientemente de la emergencia que se esté presentando, ¿sí? Que no, que la paciente está aquí en la oficina y me está hablando, fresca, chévere, pero de pronto ella sufre un proceso de descompensación y se me desmaya. O en carretera, paciente que está hablando y pum, también se me desmaya. Hay que estar evaluando el nivel de conciencia, el nivel del estado neurológico. Podemos evaluarlo en estas partes, A, B, D y N. Alerta, respuesta verbal, respuesta al dolor y definitivamente no hay respuesta. Alerta, paciente que usted les dice, por favor ayúdenme, me caí, me corté, me pegué en el brazo y siento que lo tengo lesionado, lo tengo partido. ¿Cómo está su paciente? Está alerta. Un paciente que les da respuesta verbal, les habla, no les está hablando inicialmente, pero ustedes le hablan y él les responde respuesta verbal. Respuesta al dolor, que ustedes empiezan a hacer algún tipo de estímulos y él les retira, les responde, les dice, ay, 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 me duele, o definitivamente no hay respuesta. Miren que el déficit neurológico ustedes lo evalúan desde que ingresan a escena. Y finalmente está el tema de examinar y exponer, el tocar a su paciente, el palpar. La exposición se hace de cabeza a pies. El propósito, que ustedes empiecen a verificar si hay heridas, si hay deformidades, si hay dolor, si hay simetría, si hay fracturas. Hay pacientes que no encuentran fácilmente el dolor, no responden fácilmente ante el dolor, ¿sí? Entonces es importante que ustedes palpen, que ustedes toquen, ¿sí? Que sean lo más certeros, no vayan a aplicar más fuerza de la que pues normalmente lo harían, ¿sí? Porque el paciente de pronto está muy lesionado, ustedes hacen más exposición o más fuerza de la necesaria y tienen una fractura cerrada y ustedes al examinar, al exponer, hacen más fuerza y abren esa fractura. ¿Listo? Ya para finalizar, recuerden en carretera, nuevamente el tema de los rutogramas. Identifiquen los peligros en su carretera, identifiquen que su vehículo siempre esté a punto, revisiones, inspecciones técnico-mecánicas, etc. Su kit de carretera, su botiquín debe estar a la orden del día. Reconocer esos puntos de apoyo, esos teléfonos de emergencia para la actuación frente a los eventos. Recuerden el tema de su seguridad, es importante su seguridad. Miren, no es por ser egoístas, pero si ustedes están sanos y hay otra persona que está expuesta y el lugar no es seguro, no queremos que ustedes sean las siguientes víctimas. ¿Listo? Y por favor reporten absolutamente todos los eventos que ustedes ven, que ustedes identifican en su actividad diaria, que esto hace que desde el área de seguridad y salud en el trabajo se pueda prever y prevenir muchas de estas situaciones de riesgo. ¿Listo, señores? Entonces, eso era todo por el día de hoy. Agradezco su participación. No sé si tienen algún tipo de pregunta. Sí, señores. Ok, señores. Entonces, agradezco eternamente su participación, su colaboración y estamos pendientes a cualquier novedad. Muchas gracias y feliz día. Hasta luego.